días, queridas compañeras y compañeros. Bienvenidos a este cuarto módulo de la Escuela de Formación Política Manuel Agustín Aguirre, de nuestro curso básico de formación política para los militantes y simpatizantes de nuestro querido Partido Socialista Ecuatoriano. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Esta es una gran ocasión. Tenemos ya el cuarto módulo, cuarto de 6 módulos, y queremos presentar ahora, sin más introducción, a nuestro profesor. Se trata de Manuel Salgado Tamayo. Él fue profesor toda su vida en la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. En esta universidad fue candidato a rector por la Universidad Central del Ecuador y declarado al final de su vida académica como profesor emérito de esta universidad, de la Universidad Central del Ecuador. En su trayectoria política fue ex legislador en 1990-1992, fue vicepresidente del Congreso de la República y presidente también. Fue candidato a la presidencia de la República en 1983-1984 y también precandidato con la Unión Plurinacional de las Izquierdas, UPI, en el año 2012. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Relaciones Económicas Internacionales, Convención Comercio e Integración por la Universidad Andina Simón Bolívar. Y es candidato también a doctor, a PhD, en Estudios Latinoamericanos por la misma Universidad Andina Simón Bolívar. Gusta mucho de la literatura, de la política, obviamente, de la cultura. Es un gran lector y es, sin lugar a dudas, un partidario de todas las formas de lucha de los pueblos de nuestra América. Participó en la toma de la Universidad Estatal de Guayaquil en favor de la educación superior, que terminó con un baño de sangre, del cual fue uno de sus pocos sobrevivientes, razón por la cual tuvo que exiliarse fuera del país. Sin lugar a dudas, la trayectoria de Manuel Salgado es ante todo un ejemplo de honestidad, de rebeldía y de consecuencia con sus ideas y con sus principios. Le recibimos con mucho cariño y mucho agrado a nuestro querido compañero Manuel Salgado Tamayo. Está en el uso de la palabra, querido compañero. Gracias, Santiago. Buenos días, compañeras y compañeros. Esta mañana me han pedido que aborde con ustedes el gran tema de cuál es la configuración del orden mundial actual. En días pasados, entiendo que ustedes recibieron un texto de 20 páginas en el que se borronean algunas de las ideas básicas en torno a este tema. Pero sin duda es necesario que al margen de ese trabajo ustedes tengan una idea, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando el orden mundial o el desorden mundial, como lo llama el lingüista, filósofo y politólogo norteamericano Noam Chomsky, en el que nos ha correspondido vivir. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, Manuel Agustín Aguirre explicaba que el mundo se dividió en dos sistemas y que se configuraron, por lo tanto, como es el título de uno de sus libros, dos mundos. El mundo capitalista, encabezado por los Estados Unidos de América, y el mundo socialista o socialismo real, como lo denominan otros, encabezado por la Unión Soviética. En esas condiciones, tanto el capitalismo como el socialismo, en el último lustro de la década de los 40, la década de los 50 y la década de los 60,
vivieron una especie de competencia, o mejor, emulación, por ver quién podía imponerse y configurar el mundo de acuerdo a sus intereses. Ese periodo en el que hubo la ventaja de que no se produjo un tercer conflicto militar por el temor mutuo que tenían las potencias de volver a utilizar las armas atómicas como lo había hecho los Estados Unidos innecesariamente en Hiroshima y Nagasaki. Hubo un clima de paz relativa, a la que se le denominó por lo mismo la Guerra Fría. Pero en realidad, en ese periodo hubo muchas guerras calientes, ¿no? Como la primera, espantosa, que se produjo en la península coreana y que terminó en 1953 con la división de la península coreana en las dos Coreas. Corea del Norte, socialista; Corea del Sur, capitalista. En ese mismo periodo terminó con la derrota de Francia, la batalla de Dien Bien Phu, por parte de Vietnam. Pero pocos años después, el país garante inició la guerra de Vietnam, la larga guerra de Vietnam, que conmovió a la humanidad y dividió a los Estados Unidos. En ese mismo periodo hubo 4 guerras entre árabes e israelitas. Es decir, que la Guerra Fría no estuvo exenta de guerras. Y en general la percepción que se tenía es que tanto el capitalismo como el socialismo vivieron una época de prosperidad, ¿no? El historiador inglés Eric Hobsbawm caracteriza a ese periodo como la edad dorada del capitalismo. Y los pensadores socialistas pensaban que igualmente, ¿no? Que sobre todo la Unión Soviética le había superado a los Estados Unidos en la carrera espacial, al enviar el primer hombre al espacio extraterrestre, Yuri Gagarin, al enviar a la primera mujer al espacio extraterrestre, Valentina Tereskova, al disponer de algunos de los mejores aviones del mundo, ¿no? Y como consecuencia de la Gran Guerra Patria, incluso haber creado una esfera socialista, que eran los que desde Occidente se denominaban los países detrás de la cortina de hierro, a la que se sumó China en 1949 y finalmente Cuba en el año de 1959. De tal manera que parecía que la competencia entre capitalismo y socialismo incluso podía terminar con una victoria del socialismo, pero no ocurrió así. Desde los años 85, el entonces primer ministro de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, admitió que tenían severos problemas e intentó hacer una transformación dentro del socialismo, la perestroika y el glasnost, una especie de revolución en la revolución. Pero todo eso terminó en un rotundo fracaso y entre el año de 1989 y 1991, al decir de Fidel Castro, el campo socialista se derrumbó como un castillo de arena, ¿no? Esta autoderrota, sin que le haya disparado el capitalismo ni un solo tiro, ha sido motivo de múltiples reflexiones y comentarios. Pero la verdad que fue un hecho aprovechado por los ideólogos del capitalismo para señalar que estábamos, como decía Francis Fukuyama,
ante el fin de la historia, que el capitalismo había demostrado ser el mejor de los sistemas posibles, que el socialismo no había sido sino una especie de extravío temporal de carácter histórico que había durado aproximadamente 70 años, desde el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917, y que, por lo tanto, habíamos llegado a un mundo de carácter unipolar, en el que la única potencia con el poder de dirigir, de modelar el nuevo orden mundial eran los Estados Unidos de Norteamérica. Se argumentó que había llegado el fin de la era de los estados nacionales, ¿no? Y que entrábamos a una etapa en la que el mercado adquiriría más que en épocas anteriores un carácter mundial, ¿no? Un carácter mundial, que el modelo de democracia de Occidente se expandiría por el mundo y que viviríamos una etapa de paz, sin conflictos, en la que los automatismos del mercado serían capaces de resolver los problemas de la humanidad irredenta, situada fundamentalmente en las regiones del África Central y del Sur, en Asia Central y en América Latina, ¿no? El que antes se denominaba el tercer mundo. Eso era el discurso, ¿no? Allí apareció precisamente el concepto o cuasi concepto de la globalización. En definitiva, sustentaba esta hipótesis, ¿no? De que había llegado el fin de la etapa estadocéntrica, que la ONU era una especie de prefiguración de la formación de un Estado mundial, de un gran Estado mundial, encabezado por los Estados Unidos, que la democracia se extendería por todo el mundo y desaparecerían las formas autoritarias y totalitarias, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió exactamente lo contrario, ¿no? Porque el sistema capitalista había detectado muy tempranamente las debilidades que tenía en el socialismo, y desde la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en los años 80, habían estimulado la economía neoclásica, la economía de mercado, ¿no? Habían utilizado su poderosa influencia en las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para convertirlo al Fondo Monetario, en un instrumento de imposición de las políticas de shock, de las políticas de ajuste estructural, y al Banco Mundial, en lugar de ser una institución de apoyo para cuando existan problemas de carácter monetario y financiero, transformarlo en una gigantesca comunidad epistémica que diseñe y construya el modelo de la globalización neoliberal. Entonces, estas políticas se impusieron primero en los países pobres, en los países débiles, pero posteriormente cometieron el error de implementarlas también en las economías metropolitanas. Por otro lado, se agudizó la disputa de los recursos naturales, y en ese sentido, sin duda, era crucial tener el control del cercano oriente, ¿no? De este conjunto de países que están situados junto al Golfo Pérsico, con el objeto de controlar las zonas donde están las mayores reservas de petróleo,
¿no? Porque el mundo se sigue moviendo en base a los derivados del petróleo y controlar también las grandes reservas de gas, ¿no? Para justificar esta política intervencionista, esta política de guerra y de agresión, repitieron la experiencia que habían probado como efectiva los nazis, ¿no? Recuerden ustedes que el ascenso al poder de Hitler estuvo precedido de la voladura del atentado contra el Reichstag, contra el edificio del Parlamento. En el caso de los Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, realizaron un acto de provocación, un autoatentado, al volar las Torres Gemelas, ¿no? Y justificar mediante ese mecanismo la guerra interminable contra el denominado terrorismo y fundamentalmente contra los denominados países del eje del mal. Una de las víctimas más crueles de esa política fue precisamente Irak, ¿no? Invadieron ese país, causaron cientos de miles de muertos, destruyeron verdaderos tesoros de la humanidad que reposaban en los museos de Irak, diciéndole al mundo una mentira, la mentira de que el dictador Saddam Hussein tenía armas químicas y biológicas que podían ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Después se comprobó que ese argumento era absolutamente falso, ¿no? Absolutamente falso. Pero ellos siguieron con su campaña de la globalización, ¿no? Y evidentemente se apoyaban en algunos hechos, digamos, que podían dar soporte al argumento de que estábamos caminando hacia un mundo global, ¿no? De hecho, pues, como incluso escribió un libro de 3 tomos para tratar de parecerse al Capital, el español Manuel Castel, escribió, ¿no es cierto?, una monumental obra sobre la economía de la revolución digital, ¿no? O sea, todo el impacto que tuvo esta fusión de varios inventos en uno solo, ¿no? Pero fundamentalmente, digamos, de 3 grandes sistemas que habían marchado separados y por su propio camino. La escritura inventada hace unos 5 o 6 mil años, el audio inventado en el siglo XIX, el video desarrollado y el cine, ¿no es cierto?, y la televisión desarrollados ya en el siglo XX, que se fusionaron en este mecanismo que esta mañana estamos utilizando para comunicarnos con ustedes, ¿no? El Internet, ¿no? Que efectivamente permite la comunicación entre diferentes lugares del mundo en unidad de tiempo real, ¿no? Que permite hacer negocios, que ha permitido, ¿no es cierto?, que se configure una red bancaria y financiera que ya no es estatal, ¿no?, sino que funciona las 24 horas del día, de acuerdo a los diferentes usos horarios del planeta, el mejoramiento de la aviación, el mejoramiento de la navegación marítima, ¿no?, entre otros hechos que se argumenta para demostrar supuestamente que estamos en la era de la globalización. Pero en realidad ese argumento es falaz, ¿no? Porque cuando se analiza la composición del capital, cuando se analizan los procesos de centralización y concentración del capital, se advierte que estos inventos y descubrimientos se utilizan como un monopolio por parte de grandes empresas transnacionales y que en definitiva el gobierno en la actualidad estaría en manos precisamente de estas empresas multinacionales que tienen un mayor poder económico y político, ¿no?, porque
los gobernantes de los estados nacionales no vienen a ser sino marionetas manejadas por esos gigantescos monopolios, como lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en el caso que se denunció a partir del año 2016, 2017, del enorme poder de la translatina Norberto Odebrecht, que tenía a dos muchachos en el Palacio de Carondelet, ¿no? Rafael Correa y Jorge Glass, que no eran otra cosa que instrumentos que cumplían, ¿no es cierto?, las grandes decisiones en los denominados sectores estratégicos de la economía nacional del Ecuador. Entonces, por eso se ha llegado a la conclusión de que, en definitiva, la tesis de la globalización es una tesis falaz, es una tesis falsa, ¿no? Que el capital transnacional, en definitiva, sigue actuando desde los grandes centros, ¿no? En los últimos 40 años, como lo demuestra el francés Thomas Piketty en su monumental libro Ideología y Capital, la concentración de capitales ha sido mayor que en de las etapas anteriores, y esto ha generado una ola de indignación, de descontento, de crecimiento de la pobreza, de marginación, de discriminación en todas las regiones del mundo, incluidos los propios países capitalistas desarrollados, incluidos los propios países capitalistas desarrollados. Entonces, la globalización sería un concepto falaz, un concepto débil, un concepto que no da cuenta realmente de lo que ocurre en el mundo, ¿no? El mundo ciertamente, eso sí, es hoy un poco más interdependiente que lo que era en épocas pasadas, en el sentido de que lo que ocurre en los más lejanos lugares del planeta influye también sobre nuestros asuntos internos. Sobre esto voy a mencionarles simplemente dos ejemplos, ¿no? Cuando llegó Correa al gobierno en el año 2007, en enero, el mundo estaba viviendo dos fenómenos en los que no había ninguna influencia, digamos así, de lo que hagan o deshagan los gobernantes de América Latina y entre ellos el del Ecuador. ¿Cuáles eran estos dos hechos que estaban ocurriendo? El primero, el llamado largo ciclo de las materias primas. La transformación de los países del sudeste asiático en las economías de más rápido crecimiento del mundo por el hecho de que Asia es el continente más grande geográficamente y más poblado del mundo, determinó que se produzca una enorme demanda de materias primas. Y ahí, en ese fenómeno que venía desde el sudeste asiático, se insertó el Ecuador. Pero simultáneamente, esa activación del mercado de las materias primas, esa elevación de la demanda y de los precios de las materias primas, produjo un boom financiero, considerado como el más largo de la historia, ¿no? Entonces, estos dos hechos crearon las condiciones para que en la década anterior se dispongan de enormes recursos, calculados en aproximadamente 450,000 millones de dólares, con los que si hubiera habido una política correcta se pusieron a realizar importantes transformaciones estructurales en el Ecuador, pero que desgraciadamente se invirtieron en obras improvisadas y mal planificadas en unos casos, derrochando recursos, y en otros casos se cayó en esta lacra que parece ahora consustancial al sistema capitalista, la corrupción.
y el país se calcula que perdió no menos de 45.000 millones de dólares, que explican la actual situación de crisis que vive el Ecuador. Veamos otro ejemplo. Lo que está ocurriendo desde enero de este año. La pandemia del coronavirus, SARS-CoV-2, ¿no? ¿Dónde se originó esto? Al parecer en la ciudad de Wuhan, en China, ¿no? A miles de kilómetros o de millas marinas de distancia de nuestro país. Como vemos, se ha convertido en un problema de carácter global, que tiene en suspenso y aterrorizada a una buena parte de la humanidad. Por desgracia, o por suerte, digamos mejor, por suerte, la pandemia no le cogió en cero a la humanidad, porque hechos similares se habían venido ocurriendo desde hace 40 años, cuando ese otro virus, el del SIDA, dio origen, ¿no es cierto?, a ese problema que no ha sido solucionado y que ha causado más o menos unos 32 millones de muertos, ¿no? Aunque el número de contagiados eran de más de 80 millones. Entonces parecería que a finales de este año o a comienzos del 2021 tendremos una vacuna, ¿no? Porque están muy avanzados los estudios para la solución, ojalá que definitiva, ¿no es cierto?, de esta actual pandemia que afecta al mundo. Entonces, sin duda, sin lamento, en el mundo hay una mayor interrelación entre las diferentes regiones del mundo, ¿no? Por este motivo, para los que nos gusta hacer la actividad política, para los que estamos vinculados o tratando de vincularnos al Partido Socialista, es muy importante que tengamos una clara comprensión de cuáles son las características y rasgos fundamentales del mundo en el que vivimos, ¿no? Un segundo hecho que quiero mencionar en esta charla, conversación con ustedes, es el de la regionalización. Como ustedes saben, el planeta en el que vivimos está integrado aproximadamente por unos 200 estados nacionales. En ellos hay estados muy grandes geográficamente, como Rusia, que tiene aproximadamente unos 18 millones de kilómetros cuadrados de territorio, es decir, un solo país que tiene la dimensión geográfica de América Central, el Caribe y América del Sur, ¿no?, en términos comparativos. Países muy grandes como Estados Unidos, como Canadá, como la propia China, ¿no?, que superan los 9 millones de kilómetros cuadrados de territorio, como Australia. Pero también hay países pequeños, ¿no?, como el Ecuador, que tiene apenas 1/4 de de extensión territorial. O como el pulgarcito de América, como le denominaba Gabriela Mistral a El Salvador, que tiene el tamaño de la provincia del Guayas, ¿no?, y que sin embargo tiene una población de casi 8 millones de habitantes, ¿no? O sea, un país superpoblado. Y hay estados mucho más pequeños incluso que esos, sobre todo en Europa, ¿no?, y en África. Entonces, esta desigualdad de los estados nacionales, que también se refleja en sus estadísticas demográficas, en su población, en su dotación o no dotación de recursos naturales, llevó a que después de la Segunda Guerra Mundial se busque por parte de un organismo creado desde la ONU, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que se busque
el impulso de procesos de integración regional y subregional. Entonces, la CEPAL, con la oposición de los Estados Unidos de América, dio impulso a los procesos de integración que se iniciaron más o menos por los años 60, ¿no? Y del procesos cuyo gran ideólogo fue el economista Raúl Prebisch, ¿no? El 13 de diciembre de 1960, culminando un intenso y largo proceso de negociaciones, se firmó en Managua, Nicaragua, el Tratado General de Integración Centroamericana, que ahora se llama SICA, ¿no? Que sería la región más pequeña de América Latina, con aproximadamente todos los 6, 7 países que integran América Central no tienen sino 1,5 millón de kilómetros cuadrados de territorio, y por lo tanto necesitan integrarse, ¿no? El SICA vendría a ser el único sistema de integración que medianamente funciona, ¿no? Aunque recordarán ustedes que en los años 80 tuvieron severos conflictos y tuvieron que muchos de esos pueblos, especialmente el pueblo salvadoreño, el pueblo guatemalteco, se alzaron en armas, y el derrumbe del socialismo pues impidió el día de la victoria. Y antes había triunfado, ¿no es cierto?, en julio de 1979 la Revolución Popular Sandinista, ¿no?, contra la dictadura de la familia Somoza, ¿no? Entonces, ese un primer proceso de integración, ¿no? Posteriormente, en 1961, se llevaron a cabo en Montevideo intensas negociaciones para fundar la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC. En este proceso participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se discutió la posibilidad de establecer una zona de libre comercio, pero nunca se logró alcanzar la etapa de la unión aduanera. Para tratar de revitalizar esta ALALC, esta Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en 1980 se creó la ALADI, que todavía existe formalmente. En lo que respecta a nosotros, además de esa pertenencia inicial a la ALALC, en mayo de 1969 se firmó en Cartagena de Indias el acuerdo que lleva el nombre de esa ciudad, por el que se organiza el Pacto Subregional Andino, que en la actualidad se llama la CAN, ¿no?, la Comunidad Andina de Naciones. Pero los amigos, las personas, ¿no es cierto?, que han sido parlamentarios andinos saben que ese es un organismo muerto. Se podría decir que lo único que funciona del Parlamento andino es la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ha tenido algunas iniciativas importantes, y este proyecto estrella, ¿no es cierto?, que resultó ser la perla, la única perla, ¿no es cierto?, la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, en cuyo proceso de creación yo tuve el honor de participar precisamente cuando fui presidente del Congreso, ¿no? Logré que en la disputa que había por llevarse esa sede, pues se quede en nuestro país, ¿no? Adicionalmente, en marzo de 1996, entonces se realiza el Consejo Presidencial Andino, reunido en Trujillo, Perú, realiza la reforma institucional de la integración andina, que constituye, como señalaba, la CAN. Estos proyectos fueron importantes y por eso los Estados Unidos los resistió, se opuso, ¿no? Porque eran, digamos, procesos de integración que buscaban tomar distancia
de ese tradicional y terrible enemigo que ha tenido América Latina, que son los Estados Unidos de América. Un enemigo feroz, ¿no? Los ecuatorianos, sobre todo, no podemos olvidar. Fueron ellos los que organizaron la invasión peruana de 1941 y fueron ellos, con su compañía petrolera Standard Oil de New Jersey, de propiedad de la familia Rockefeller, los que se beneficiaron del cercenamiento territorial del Ecuador, ¿no? De tal manera que no podemos olvidar. Intentaron varias veces apoderarse del archipiélago de Galápagos, ¿no? Y son los autores intelectuales de las políticas de ajuste estructural que hoy vuelven a aplicarse en el Ecuador por la mediocridad de quienes nos gobiernan. Pero estos procesos de integración de la CEPAL son detenidos por el final de la época de oro del capitalismo en los años 70, ¿no? Por la crisis energética de esos años y por la derrota militar del imperialismo en Vietnam, ¿no? Entonces, en los años 80, ¿no es cierto?, como hemos mencionado ya, se inicia otro momento en el que Ronald Reagan en la Casa Blanca, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, dan inicio a las políticas de mercado, pero también a la democratización tutelada que vive América Latina, ¿no? Y en los años 90, después de que se derrumba como un castillo de arena el campo socialista, los investigadores anotan que en la década de 1990 encontramos en todas las latitudes una proliferación de acuerdos regionales de diversas formas y alcances, al igual que la reactivación de los antiguos esquemas de integración regional. Los Estados Unidos, tradicionalmente reacios a participar en agrupamientos regionales, diseñan y participan en el Telecán o NAFTA con México y Canadá, que por poco destruye la economía mexicana, recordarán, 1994, y luego se dedican a impulsar desde varios gobiernos el proyecto del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, ¿no?, que como veremos, fracasa. En 1980 se había firmado en Montevideo el Tratado Reformatorio de la LALC, que da paso a la LADI. En 1991 se crea el Mercosur, que tiene la virtud, ¿no es cierto?, de unir sobre todo las dos grandes potencias del cono sur, sudamericanas, que habían sido tradicionales enemigos, ¿no? Brasil y Argentina se unen en un tratado que busca lograr que esas economías, ¿no es cierto?, se inserten de manera más competitiva en el mercado mundial. El Mercosur es un proceso importante, ¿no?, que se mantiene, que no ha sido denunciado, porque significa la integración de un territorio de 12 millones de kilómetros cuadrados. Claro, 8.500.000 son los del Brasil, ¿no?, el país más grande de Sudamérica, la mitad de Sudamérica, ¿no? Un PIB de 840 millones de dólares, ¿no? El Mercosur tuvo su momento de mayor avance en los gobiernos de Lula, de Luis Ignacio da Silva Lula, del PT, del Partido de los Trabajadores, y de Néstor Kirchner, ¿no?, de este fenómeno curioso que existe en Argentina, el peronismo, ¿no?
En Buenos Aires, en el año 2003, ellos decidieron la integración física y productiva y además decidieron dar un tratamiento preferencial para Uruguay y Paraguay, las economías más pequeñas y más débiles, ¿no es cierto?, de la región. En el 96 se integraron al Mercosur como países asociados Bolivia y Chile, Perú en el 2003, Colombia y Ecuador en el 2004, ¿no? También se integró como miembro asociado Venezuela, ¿no? Veamos algo, para no entrar, no tenemos tiempo para entrar en detalles, sobre qué pretendían los Estados Unidos con el impulso del ALCA, ¿no? Y qué busca con esa política a la que no ha renunciado. Y el Ecuador ahora, ¿no es cierto?, con el beneplácito del gobierno de Lenín Moreno, estaría empeñado en eso, en la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se busca con eso, no? La idea del ALCA surgió a mediados de 1990, ¿no?, concebida en el gobierno de George Bush padre. Lo que querían es dar inicio al proceso de creación de una zona de libre comercio que vaya desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Crear un marco de garantías para la inversión extranjera en América Latina, impulsar mecanismos de reducción de la deuda que mantienen los países latinoamericanos con Estados Unidos, ¿no? En el 94, el entonces presidente demócrata Bill Clinton convocó a la primera cumbre de jefes de Estado que se realizó en Miami, en la que participaron 34 países del continente, menos Cuba, ¿no?, a la que se le excluyó desde el comienzo. Desde el inicio quedó claro que los principios comerciales del ALCA se fundamentaban en las normativas del GATT y de la Organización Mundial del Comercio. Más específicamente, ¿no es cierto?, en los principios del Acuerdo Multilateral de Inversiones, ¿no?, proyecto fracasado, recordarán ustedes, y que el antecedente más inmediato de un acuerdo similar era el Telecan o NAFTA, firmado con México y Canadá, que ya hemos mencionado. Todo iba aparentemente bien. Se realizaron 4 cumbres, ¿no?, apoyadas por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Pero entonces empezaron a manifestarse los desacuerdos. El primero en manifestar sus desacuerdos fue el presidente Hugo Chávez de Venezuela, ¿no? Todos saben, ¿no es cierto?, el debate que ha suscitado. Yo personalmente sostengo que, tratándose de un jefe militar latinoamericano, tenía sin duda y tuvo intenciones muy avanzadas en el contexto de los llamados gobiernos progresistas, ¿no?, y que por lo tanto hay que separar la figura de Chávez de la de su sucesor Maduro, que ha conducido a un terrible desastre a Venezuela, ¿no?, un desastre sobre todo económico, social y político. Chávez en esencia dijo que Venezuela no estaba preparada para competir con la gran potencia, ¿no?, y que probablemente ingresaría al mercado común de las Américas 25 años después, ¿no? Posteriormente ganó las elecciones Lula en el Brasil, ¿no? Lula llegó a decir que el ALCA no está en la agenda del Brasil. Y luego agregó: desde hace 2 años no se discute más del ALCA en Brasil. Lo quitamos de nuestra agenda. ¿Y cómo?
fortaleciendo el Mercosur, creando la Comunidad Sudamericana de Naciones, tratando de establecer una nueva forma de relación entre los países de América del Sur. El objetivo, puntualizó, es no quedarnos dependientes de Estados Unidos o de la Unión Europea. Históricamente esta es una gran idea, ¿no? Era un retorno a lo que se habían planteado en el siglo XIX durante el proceso, el largo, complicado y doloroso complejo de la independencia, los libertadores. Porque los libertadores no pensaron que América Latina iba a terminar fragmentada, balcanizada, dividida, ¿no? Pensaron en la formación de grandes estados nacionales. No solo Bolívar, no solo Bolívar. También el general Andrés de Santa Cruz, un general cholo, boliviano. También el chileno Bernardo Higgins. También José Gervasio Artigas. También José de San Martín. También el centroamericano Francisco Morazán, que logró mantener la unidad de las Provincias Unidas de Centroamérica durante una década. O sea, no fue, por lo tanto, una idea simple, ¿no? Quisieron vertebrarla. Nosotros fuimos parte de Colombia. Pero Colombia era Venezuela, la Nueva Granada, hoy llamada Colombia, Ecuador, que se llamaba entonces el Departamento del Sur, Perú y Bolivia. Eso era Colombia, ¿no? Entonces la idea de Lula, yo creo que tiene esos antecedentes muy importantes, ¿no? Entonces lo que ocurrió finalmente es que en una cumbre que se realizó en Mar del Plata, Argentina, que venía a ser la cuarta cumbre, ¿no? Se unieron Lula, Kirchner, Chávez, y claro, le tiraron abajo al proyecto norteamericano. O sea, se negaron a firmar el proyecto del ALCA, que no era otra cosa que una estrategia de reafirmación de la tradicional influencia norteamericana en nuestro continente, ¿no? Ese es un hecho, sin duda, de carácter histórico, ¿no es cierto?, excepcional. Uno de los actos políticos, ¿no es cierto?, que, que no se debe olvidar, ¿no? Porque pertenece, digamos, a un elemento absolutamente rescatable de los gobiernos progresistas, que no eran gobiernos revolucionarios, que no eran gobiernos socialistas, nunca se propusieron trascender los límites del capitalismo, ¿no? Ahora hay un extraordinario libro que se ha publicado en días recientes de Immanuel Wallerstein, ¿no?, en el que ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, y empaparse de por qué razones en América Latina los gobiernos progresistas nunca pretendieron ir más allá del capitalismo, ¿no? O sea, simplemente estaban en oposición al neoliberalismo, pero no al capitalismo, ¿no? Y lo que hicieron es transitar a un capitalismo de Estado, pero por desgracia que terminó, ¿no es cierto?, en algunos países, no en todos, ¿no?, pero en algunos países terminó con estados predatorios, con estados corruptos, que deslegitimaron precisamente todas estas actitudes de carácter positivo que se habían realizado. Avancemos un poco, ¿no? El proceso de integración más emblemático y el que más avanzó en el mundo, ¿no es cierto?, en los últimos años fue la Unión Europea, ¿no? Este proceso de integración fue visto en el Occidente como un modelo exitoso. Y en efecto, se podría decir que al tratarse de estados nacionales que se habían enredado en el pasado reciente en 2 guerras mundiales, los logros de la Unión Europea son sin duda impactantes, ¿no? Primero, porque evitaron la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
sorteando los peligros desatados con la Guerra Fría. Segundo, ¿no es cierto?, porque desde la inicial formación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en 1951, hasta el Tratado de Roma, que da paso a la Comunidad Económica Europea en 1957, se creó un ambiente de paz, de libertad y de progreso, ¿no?, que permitió una rápida reconstrucción de las economías que habían quedado destruidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, sin la menor duda. Tercero, porque lograron suprimir las barreras al libre comercio, pero también se trata del único proceso de integración en el que se garantiza la libre circulación de los factores productivos, ¿no? Es decir, la libre circulación de personas y de capitales, la libertad de ir a vivir donde uno quiera en cualquiera de los 27 países miembros de la Unión Europea, ¿no? La vigencia de derechos arancelarios comunes y políticas industriales y comerciales unificadas, ¿no? La creación de fondos para estimular a las economías más débiles, ¿no?, porque el desarrollo europeo no era igual. Había zonas y países atrasados. Entonces se creó un fondo común. Pero la Unión Europea, ¿no es cierto?, hoy está viviendo un momento de profunda crisis. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente porque sus gobernantes cometieron el error de enredarse en las políticas neoliberales. Y entonces lo que ha ocurrido es que la Unión Europea, que ahora tiene 28 países miembros con 447 millones de habitantes, que viven en una geografía de 4.233.255 kilómetros cuadrados, en la que es uno de los centros del poder mundial por su riqueza en capital, infraestructura, altos niveles educativos, cuadros científico-técnicos y niveles de vida que están entre los más elevados del mundo. Desde el 2007-2008, recordarán ustedes, ¿no es cierto?, esta Unión Europea ha sentido los embates de la crisis financiera, un creciente proceso de endeudamiento interno y externo, serios problemas de déficit fiscal, alarmantes tasas de desempleo, envejecimiento de su población. Esto de la población es fundamental. Una sociedad de países viejos, ¿no es cierto?, es una sociedad en decadencia. Tienen problemas de escasez de recursos naturales, ¿no? Tienen el ecosistema, ¿no es cierto?, europeo, está expuesto a niveles excesivos de nitrógeno. El mar Mediterráneo es casi un mar muerto, está altamente contaminado. La contaminación atmosférica afecta al 20% de la población urbana, ¿no? Y además tiene olas migratorias enormes, imparables, ¿no?, en cuya gestación tuvieron ellos responsabilidad, que son las olas migratorias que vienen desde el África, que tratan de atravesar el Mediterráneo, y las olas migratorias que vienen desde el cercano oriente, es decir, desde sus ex territorios coloniales, porque todas esas regiones, ¿no es cierto?, de las que ahora la gente sale desesperada tratando de encontrar formas de sobrevivencia, eran colonias hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, hasta hace 70 años. Entonces, sin duda, digamos, es un producto de sus propias contradicciones.
el Brexit, la salida de Gran Bretaña, ¿no es cierto?, y la amenaza de otros países de salirse de la Unión Europea, explican lo que Tomás Piketty percibe como una Europa de la desilusión frente a las viejas estructuras y las antiguas promesas. Él señala que los anclajes políticos e ideológicos que se creían sólidamente fijados están saltando por los aires, ¿no? Y que la Unión Europea, que en el 2007-2009 estuvo dispuesta a salvar a los bancos, por ejemplo, ahora, no ha tenido iniciativas semejantes para salvar a la gente de la pandemia del SARS-CoV-2. Entonces, todo esto crea un ambiente de desencanto y no podríamos saber realmente cómo va a terminar, ¿no? Otro modelo de regionalización es el que se ha venido implementando en el Asia. Quiero decir que Asia es el continente, ya lo mencioné, más grande del mundo. Tiene una población de 4.500 millones de habitantes que equivalen al 69% de la población mundial, ¿no? En este continente, hace 40 años, el único país que registraba altas tasas de crecimiento era el Japón, que es un archipiélago, como todos ustedes saben. Pero desde los años 60 comenzaron a emerger los denominados tigres asiáticos, y desde el 80 se produjeron, bajo el impulso de Deng Xiaoping, las 4 modernizaciones, que han determinado que hoy por hoy la región del mundo de más rápido crecimiento económico sea el sudeste asiático. Y la mayor potencia productiva del mundo sea la República Popular China, la enorme China, con una dimensión territorial similar a la de los Estados Unidos y con una población de aproximadamente 1.400 millones de habitantes, equivalentes a la quinta parte de la población total del mundo. ¿Ya? Sin duda, este país, seguido de otros países del sudeste asiático, están planteando en este momento, ¿no es cierto?, una revolución, que digamos, geológica, ¿no?, de grandes proporciones, que está modificando la geopolítica mundial, que ha puesto en serios aprietos a los Estados Unidos, que no tiene posibilidad de ser competida desde la Unión Europea, que tampoco puede ser, ¿no es cierto?, superada por el Japón, que era otro de los países que se mencionaba como posible competidor. Y entonces, acá en el Asia, los mecanismos de integración no son como los que conocemos nosotros en América Latina y en Europa, no institucionales, sino estrategias conjuntas, ¿no?, a las que se les ha denominado, ¿no es cierto?, la estrategia de los gansos voladores, que son un conjunto de políticas con el objeto de ir saliendo progresivamente del subdesarrollo, y en la actualidad, ¿no es cierto?, han entrado a la fase de disputa exitosa de las llamadas tecnologías de punta, como la informática, la microelectrónica, la robótica, y sin duda, o sea, tienen ya todas las condiciones para convertirse en los nuevos centros del poder mundial. Finalmente, la integración africana se parece a la integración de América Latina. África es un continente que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados de territorio, unos 1.200 millones de habitantes, pero tanto el norte como el África Central y buena parte del África del Sur
Son países muy pobres, muy atrasados. Es la región más atrasada del mundo, una verdadera tragedia. Que desde luego tiene una explicación histórica, ¿no? Porque los europeos, sus vecinos, cuando penetraron en el África, ¿no es cierto?, aproximadamente por el siglo XV, no encontraron las riquezas fáciles que buscaban. Y entonces lo que hicieron es dar inicio a la trata de seres humanos. El historiador sudafricano Josiah Jaffe dice que hacia 1600, 1 millón de esclavos africanos habían desembarcado en América. Otros 3 millones lo hicieron en el siglo XVII, alrededor de 10 millones en el siglo XVIII y unos 5 millones en el siglo XIX. Por cada esclavo embarcado, por lo menos otro había muerto durante el viaje hasta la costa. Por cada esclavo secuestrado en África, un número desconocido de personas eran muertas, por lo menos una, podemos suponer conservadoramente. Por cada esclavo secuestrado para ser transportado hasta la costa, la pérdida de vidas humanas ocasionadas por el secuestro en primer lugar, por el viaje hacia la costa en África y posteriormente por la travesía en barco era por lo menos de 8 veces mayor que el número de esclavos que desembarcaban vivos en América. Según este cálculo, África perdió en los 4 siglos que duró la trata 150 millones de vidas. La cifra significa, ¿no es cierto?, que perdió las vidas que perdió todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial. 150 millones. Pero recuerden además un dato, ¿no? A fines del siglo XVIII, la población total del mundo era de 1.000 millones de habitantes. Y recién a inicios del siglo XX llegamos a los 2.000 millones. Claro, nos podemos olvidar porque ahora, ¿no es cierto?, el mundo tiene aproximadamente unos 7.500 millones de habitantes. Entonces fue prácticamente la destrucción, pero recuerden que adicionalmente el África vivió bajo el sistema colonial hasta los años 50 y 60, ¿no? El primer proceso de la independencia lo realiza Nasser en 1952 en Egipto. Y los últimos procesos de la independencia se realizan prácticamente en los años 90, ¿no? La abolición del apartheid ya casi en el año 2000 en Sudáfrica. De tal manera que ahí tienen ustedes por qué los 53 estados nacionales que existen en el África, ¿no es cierto?, son los más pobres del mundo, ¿no? Ahí el único país que podría considerarse medianamente desarrollado es Sudáfrica, pero con el problema, ¿no es cierto?, de la enorme desigualdad entre la población blanca y la población negra, que es la absoluta mayoría de la población, ¿no? Y África no es un continente pobre en recursos naturales, es un continente muy rico, ¿no? Muy rico, pero que ha sido históricamente saqueado y destruido. Tiene como América Latina un montón de proyectos de integración, pero que a la hora de la verdad, ¿no es cierto?, no funcionan. No funcionan. ¿Por qué? Porque las potencias, ¿no es cierto?, fomentan la división, el enfrentamiento entre ellos, y por lo tanto, lo que se puede ver es que el Banco de Desarrollo Africano, ¿no es cierto?, menciona 4 obstáculos fundamentales a la integración. Primero, las membresías múltiples de los países africanos en varios países de integración, varios procesos de integración. Segundo, la falta de credibilidad de las instituciones. Tercero, la falta de armonía de las políticas nacionales con los procesos de integración. Cuarto, la falta de voluntad política, ¿no? Otros graves problemas son la economía primario exportadora heredada del sistema colonial, o sea, como América Latina. África produce el 7% del algodón mundial, 20% del café, 54% del cacao,
10% del maní, el aceite de palma y el palmiste. En la zona mediterránea, o sea, al norte hay una producción importante de trigo, cebada y papas. En los trópicos se cultiva sorgo, maíz, arroz, batata, mandioca, ñame, ¿no? Sudáfrica tiene una importante ganadería ovina y produce la tercera parte del oro que obtiene en el mundo. Finalmente, para concluir, ¿cómo está el mundo? O sea, ¿vivimos en un mundo unipolar? ¿O vivimos un mundo unipolar, multipolar? ¿O se está consolidando, ¿no es cierto?, como algunos autores señalaban, un mundo tripolar, ¿no? Miren, en esto, los datos que se han recolectado en el final del trabajo que les envié son inobjetables, ¿no? O sea, la economía más rica del mundo por su PIB es la de los Estados Unidos, que exhibe un PIB de 22.198 billones de dólares, seguidos a una considerable distancia, ¿no? Por China con 15.000 millones, por Japón con 5.000 millones, por Alemania con 4.000 millones. Creo que serían las economías más importantes, ¿no? Esto en riqueza monetaria, ¿no? Claro, ahí habría que ver ese PIB, cómo se compone, porque Estados Unidos tiene el privilegio, ¿no es cierto?, concedido por la conferencia de Bretton Woods de poder emitir el dinero mundial. De tal manera que mucha de la masa monetaria de ese PIB puede ser producto de ese privilegio que tienen de imprimir, de poner a funcionar las secas, ¿no es cierto?, imprimir dinero. Si vemos el presupuesto militar, Estados Unidos tiene un presupuesto militar este año, en el 2020, de 750.000 millones de dólares, equivalentes al 50% de los gastos militares del mundo. Seguido lejos, ¿no es cierto?, con China, con 237.000 millones, ¿no? Tiene una especie de equilibrio de ojivas nucleares con Rusia. Estados Unidos tiene 1.750 ojivas nucleares desplegadas, o sea, ya en capacidad de operar, ¿no?, y ser disparadas, y Rusia 1.600, ¿no? En potencia militar. En lo económico, se puede ver, ¿no es cierto?, cómo ha ido cayendo los Estados Unidos. En 1950, Estados Unidos representaba el 21% del Producto Nacional Bruto, ¿no? El 60% de las manufacturas del mundo eran suyos. En 1999, su participación es solo del 25%. En las exportaciones, ¿no?, la participación de Estados Unidos es solo del 23%. En las grandes empresas, ¿no?, Estados Unidos ha ido perdiendo influencia. En los grandes bancos, de los 25 bancos más grandes del mundo, 19 no eran de Estados Unidos. De las 100 principales empresas del mundo, 23 eran de Estados Unidos, apenas 23. En el área de las finanzas y la banca, el dólar no es solo menos dominante, sino que se ha erosionado desde la década del 70 de manera irregular y con periodos de recuperación.
Pero Estados Unidos tiene enormes problemas económicos, ¿no? Derivados de la enorme concentración de activos en manos de la burguesía bancaria y financiera, ¿no? Derivados de una caída de las remuneraciones de las capas medias, ¿no? Lo que explica su derechización y por qué eligen a presidentes como Trump, esas capas medias decepcionadas y desobligadas, ¿no? Una elevación explosiva de las remuneraciones de los ejecutivos, ¿no? En definitiva, Estados Unidos ya no es el ejemplo de la sociedad de clase media que era hasta los años 70. Es el único país desarrollado del mundo que tiene el ingrato privilegio de no disponer de un sistema de salud pública. Eso explica por qué ahora, por la pandemia, tienen el mayor número de afectados y el mayor número de muertos, porque no tienen un sistema de salud pública. Entonces, el historiador norteamericano Paul Kennedy anota además que el sistema educativo de Estados Unidos es tan deficiente, sobre todo el sistema preescolar, escolar y secundario, que parece impuesto por una potencia extranjera, un acto de guerra. Estoy leyendo textualmente lo que dice Paul Kennedy. El mismo historiador señala además que Estados Unidos ocupa el último lugar entre los principales países industrializados en mortalidad infantil, esperanza de vida y visitas al médico. El mismo historiador señala que Estados Unidos, con el 5% de la población mundial, consume el 50% de la cocaína del mundo y tiene 24 millones de consumidores crónicos de drogas heroicas de origen natural y sintético. Y algo más grave, como si la historia no se hubiera detenido en el viejo oeste, Estados Unidos es el único estado del mundo en el que no se cumple el ejercicio de la violencia legítima. Y en poder de los ciudadanos, del que puede comprar, se calcula que hay 200,000 armas largas y cortas. Ustedes pueden entender ahí por qué en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier colegio, en cualquier universidad, hay tiroteos y víctimas inocentes, ¿no? Entonces, Estados Unidos todavía tiene un poder económico y militar, pero las evidencias demostrarían que es una potencia en decadencia, ¿no? Y que probablemente en unos 10 o 20 años deje de ser lo que ha venido siendo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días, ¿no? Por las razones que he mencionado, por el grave debilitamiento y los problemas que tiene la Unión Europea, no se puede considerar, ¿no es cierto?, la tesis del trilateralismo, ¿no? Japón entró en una profunda crisis en los años 92 del que no ha podido salir. Evidentemente es una isla con 4 islas grandes, 400 pequeñas, no tiene recursos naturales, ¿no es cierto?, tiene una superpoblación, tiene muy buenos cuadros científico-técnicos, pero en definitiva, digamos, el liderazgo asiático pues se lo quitó hace rato China y por lo tanto tampoco tiene posibilidades de convertirse en la nueva potencia hegemónica. Algunos, sobre todo los nostálgicos de lo que fue la Unión Soviética, creen que Rusia puede ser una nueva potencia mundial. Claro, Rusia tiene 17.100.000 kilómetros cuadrados de territorio, es el país más grande del mundo geográficamente.
tiene un PIB de 1.610 millones, o sea, con una economía primaria exportadora, vive de la producción y exportación de petróleo y gas. Eso es todo, ¿no? Pero algo más grave. El propio Vladimir Putin dijo que Rusia, después de la caída del socialismo, es gobernado por unas 5.000 mafias, ¿no? Y esto explica porque después de la desintegración de lo que fue la Unión Soviética en 15 países distintos, Rusia sufrió lo que se considera como el mayor saqueo nacional y la mayor tragedia social perpetrada en el siglo XX. Esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Porque los famosos dirigentes comunistas se apoderaron de la columna vertebral de la economía del país, de las empresas, de las minas, de todos los recursos, para imponer la versión más salvaje del neoliberalismo. Un gobierno de mafias que aplican políticas de ajuste estructural bárbaras, ¿no? Se calcula que solo en la década de los 90 murieron de hambre y de frío. No se olviden que allá el invierno tiene temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Unos 5 millones de ancianos y unos 10 millones de niños en esa década. Entonces estos datos pues a veces no se saben. Y si ven el canal RTU, pues entonces claro, dicen maravillas en la propaganda. Canadá vendría a ser el segundo país por su extensión territorial de 9.984.000 kilómetros. Dispone de enormes reservas de agua dulce y considerables recursos minerales. Es un país básicamente minero. En tercer lugar está Estados Unidos con también 9.826.000 kilómetros cuadrados. Sus principales recursos naturales son el agua, el gas, el petróleo, las enormes tierras cultivables. Tiene, junto con Canadá, el primer aparato agrícola del mundo, ¿no? Es casi autosuficiente en agricultura. O sea, digamos, habría que aprender de ellos cómo desarrollaron su política de seguridad y soberanía alimentaria. China ocupa el cuarto lugar en extensión con 9.596.000 kilómetros cuadrados. China tiene carbón, hierro, petróleo, gas, mercurio, estaño, wolfranio, antimonio, manganeso, molibdeno, vanadio, magnetita, aluminio, plomo, zinc, uranio, energía hidroeléctrica y tierras muy raras, muy importantes para la microelectrónica. Brasil, fíjese que es la mitad de Sudamérica, ocupa el quinto lugar con 8.500.000. Es muy rico en oro, en diamantes, en magnesio, pero su principal recurso sin duda es la selva tropical más grande del mundo, la última que queda en el mundo, y la mayor reserva de agua dulce del mundo, ¿no? Australia ocupa el sexto lugar, India ocupa el séptimo lugar. India dicen que podría ser una potencia, pero si ustedes se dignan leer, pues tiene enormes problemas derivados básicamente de su sistema de casta y del hecho de que recién se independizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es posible, ¿no? En disponibilidad de alimentos, que es otro factor muy importante del poder mundial, tener comida, ¿no? Tener, por lo tanto, campesinado y organizar y atender a los campesinos. Como lo estamos viendo en Venezuela, ¿no es cierto? El desastre de Venezuela se explica en buena medida porque no tienen campesinado. Lo mismo que las enormes dificultades alimentarias que tiene Cuba, no tiene campesinado. El monocultivo de la caña y el tabaco les dejó sin campesinos. Entonces, en disponibilidad de alimentos, los aparatos agrícolas, ¿no es cierto?, más importantes del mundo
Los tiene Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea, Brasil, China y Canadá. Son los más grandes productores de alimentos. Los más grandes productores de materias primas son Canadá, Australia, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Los países con la mayor capacidad industrial son China, ya lo dije, es el más grande taller manufacturero del mundo, la mayor potencia productiva del mundo, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Gran Bretaña, Francia e Italia. Son los países más industrializados. Los ejércitos más poderosos y con experiencia combativa, en primer lugar, claro, Estados Unidos, ¿no? que cuenta con un presupuesto, lo dijimos ya, de 750.000 millones de dólares anuales, un ejército de 1.400.000 soldados, 13.000 aviones, 6.000 tanques, 490 buques de guerra. Es el único país que utilizó las armas atómicas, como ustedes recordarán, de manera innecesaria, cruel y sanguinaria, sobre un Japón que ya estaba rendido, lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Al ser el único ejército que anda desatando guerras por todo el mundo, se supone que tienen la mayor preparación combativa, ¿no? ¿Son invencibles? No. Les derrotaron en Vietnam, un país pobre. Y acaban de perder también el conflicto en Siria, aunque ahí siguen pataleando, y perdieron la guerra de Irak. Perdieron la guerra de Irak. China no tiene experiencia combativa, ¿no es cierto? Tiene un presupuesto mucho más modesto, sin embargo ocupa el segundo lugar. En número de soldados tiene el mayor ejército del mundo, con 2.693.000 soldados. Rusia tiene un presupuesto muy modesto de 48.000 millones de dólares, ¿no? Un ejército de 1 millón de soldados. Su poderío estaría en las armas atómicas heredadas del periodo de la Unión Soviética. Eso sería. En ciencia y tecnología tienen ventajas Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón. Pero ahora tienen grandes competidores, ¿no es cierto?, en China, en Corea del Sur, en la India y otros países asiáticos, ¿no? O sea, el sudeste asiático está compitiendo en ciencia y tecnología, ¿no? En población, el país más poblado del mundo es China y ocupa el segundo lugar la India. Estados Unidos, ¿no es cierto?, ocupa el tercer lugar con 380 millones de habitantes. Brasil está en el séptimo lugar con 210 millones de habitantes. La moral nacional, entendida como el grado de determinación con el que una nación sostiene la política internacional de su gobierno en la guerra o en la paz, es un factor, dice Hans Morgenthau, que permea todas las actividades de una nación. Según Noam Chomsky, el famoso filósofo, lingüista y politólogo norteamericano, Estados Unidos dice que tendría algunos rasgos de los estados fallidos. Primero, esto que se ha comprobado ahora frente a la pandemia en Estados Unidos, ¿no? Un estado que carece de la capacidad y la voluntad para proteger a sus ciudadanos de la destrucción. Tener el mayor número de infectados y de muertos por una pandemia, ¿no es cierto?, es sin duda un desastre que demuestra realmente que el Estado norteamericano está en decadencia, ¿no? Otro factor es la calidad del gobierno, ¿no? Un buen gobierno significa 3 cosas, según el realismo, ¿no? Primero, un equilibrio entre recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los fines que se persigan. Segundo, el equilibrio entre estos recursos. Y tercero, el apoyo popular a la política exterior que se enfrenta. Bueno, Estados Unidos en eso ha tenido severos problemas, ¿no?
En la guerra de Vietnam no solo fue derrotada en el campo de batalla, sino también por las movilizaciones del propio pueblo norteamericano que se dividió. La experiencia china pues demostraría que un Estado autoritario puede cohesionar a la sociedad y puede en poco tiempo alcanzar el desarrollo, porque acordémonos que el salto al desarrollo de China, ¿no es cierto?, empieza en 1980, o sea, hace 40 años. En 40 años se convierte en la segunda potencia mundial que disputa el liderazgo mundial. Sin duda es un hecho que no se puede negar, ¿no? En políticas sociales, las pruebas de PISA demuestran que los mejores estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias eran los de China, Singapur, Macao y Hong Kong. O sea, los mejores estudiantes del mundo, según estas pruebas, están todos en Asia, ¿no? La Organización Mundial de Salud señalaba, ¿no es cierto?, después de evaluar los sistemas sanitarios del mundo, que los mejores estaban en Francia e Italia, con España en el 7º lugar. Pero aquí la pregunta es, ¿qué falló, no es cierto?, a la hora de enfrentar el COVID-19? Porque entre las regiones más afectadas del mundo por el virus, no solo está Estados Unidos y Brasil, pues, y nuestro pobre país, sino también, ¿no es cierto?, los países que hemos mencionado de Europa. La calidad de la diplomacia, los asiáticos se han movido hasta ahora con bastante habilidad, ¿no? Y los Estados Unidos parecen no renunciar a su guerra de chantaje, de imposición y de guerra, ¿no? Que sin duda, digamos, desde el punto de la diplomacia, pues son métodos inadecuados. Entonces, de todo lo dicho, a mí me parece que, y esto es para que ustedes lo discutan, para que pregunten, ¿no es cierto?, pero me parece que los únicos países que disponen de un poder real, que está en el origen de la guerra comercial, tecnológica y ahora también sanitaria, son los Estados Unidos de América y la República Popular China. Desde luego, así como Estados Unidos tiene problema, China tiene problemas, ¿no? Primero, a mí personalmente no me gusta el sistema de partido único, pero además con un dato, porque el Partido Comunista Chino planifica y dirige una economía pragmática que no es socialista. Una economía que utiliza todas las formas de propiedad y todos los métodos de acumulación que funcionen y permitan superar el atraso y la pobreza. Como decía Deng Xiaoping, no importa de qué color es el gato, si es blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. Tengas en cuenta que en las filas del Partido Comunista Chino militan ahora no solo obreros, no solo campesinos pobres, no solo artesanos, sino sectores de la burguesía china. Sectores que además se han enriquecido, ¿no? El científico social Qiu Jin, al señalar los problemas actuales de China, actuales en el 2020, dice que hay una grave asimetría, o sea, una desigualdad urbano-rural, que la tasa de urbanización es del 58%, que la renta urbana, o sea, los salarios de los que viven en las ciudades es 2.7 veces mayor que la rural. La densidad en construcción de carreteras de 0.51 kilómetros cuadrados. Alemania tiene una densidad del 5.8. El 58.6% de la población campesina todavía usa letrinas sanitarias. No tienen servicios higiénicos, ¿no?
hay un marcado desequilibrio entre el este y el oeste del país. La renta per cápita de China es de $7,000, equivalente al 15% de la renta de un ciudadano de los Estados Unidos. En el índice de desarrollo humano elaborado por la ONU, China ocupa el puesto 86. Para nuestros compañeros sindicalistas. Para resolver esos problemas, en promedio, los trabajadores chinos trabajan 2.200 horas anuales, en jornadas que van de 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas diarias, como en el siglo XIX, durante la fase de la vigencia de la plusvalía absoluta para los economistas. Una barbaridad, una barbaridad. La mayoría de las exportaciones chinas son todavía de productos baratos. China tiene que crear la riqueza necesaria para sostener con dignidad a unos 200 millones de ancianos, 80 millones de minusválidos y sacar todavía de la miseria que admiten tenerla a unos 30 millones de campesinos. Según Thomas Piketty, China desde la década de los 80 ha logrado una distribución de la renta menos desigualitaria que en la India y los Estados Unidos, movilizando importantes recursos para la infraestructura pública, la educación y la sanidad. Pero China, teóricamente definido como un país comunista, ha visto surgir en Hong Kong y otras ciudades millonarios que parece dar origen a una plutocracia de partido único. Esto dice Piketty, por favor, no Thomas Piketty, un importante pensador francés actual. De modo que, y aquí termino, compañeras y compañeros, le agradezco por la paciencia, lo que pasa es que ustedes me dieron un tema largo, un tema complejo, ¿no? De modo que al iniciarse la tercera década del siglo XXI, muchas de las disputas entre las potencias se explican porque vivimos una tensión hacia la multipolaridad caracterizada por la disputa de la hegemonía global entre dos grandes potencias, Estados Unidos de América y la República Popular China. Por tanto, la configuración de este sistema mundial, si le podemos dar ese nombre actual, tiende hacia la bipolaridad. Pero sin duda, el país que tiene las mayores posibilidades de convertirse en la nueva potencia hegemónica es China. Hasta ahí, compañeras y compañeros. Muchas gracias.